Ok, buenas noches muchachos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es la segunda clase del curso de biofotónicas y sus fundamentos y sus aplicaciones. Recuérdense que hemos venido trabajando, o en la clase anterior comenzamos a trabajar lo que es el ABC del sistema láser. Lo que yo le decía en su momento, que es lo que es fundamental y se debe saber para manejar un láser de una manera adecuada, porque sientan las bases fundamentales para poderlo manejar, tanto ya sea que vayamos a utilizar la radiación para fines diagnósticos o vayamos a utilizar la radiación para fines terapéuticos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la interacción de la radiación con el tejido biológico, más específicamente. Ok, la semana pasada estuvimos trabajando los principios físicos fundamentales, que no son todos los principios físicos que tenemos que saber, pero sí nos da una buena base para seguir avanzando, y quizás algunos conceptos de física más adelante lo vamos a retomar y lo vamos a ir colocando. De la clase pasada debemos recuperar y tener presente que para estar en presencia de un láser, una radiación o una fuente de luz será un láser solamente si cumple esas tres propiedades: si es monocromático, o sea, si tiene una sola longitud de onda; si su propagación es coherente, tanto espacial como temporal. Yo le ponía un ejemplo de un lápiz que está oscilando, o el dedo que está oscilando, ¿verdad? Este dedo va oscilando en el tiempo, pero también se va moviendo en el espacio. ¿Ok? Entonces él siempre va oscilando con el mismo periodo, y siempre va propagando con la misma longitud de onda. Eso se refiere con coherencia. Y si se emiten varias radiaciones, todas ellas van a ser exactamente con el mismo tiempo, el mismo periodo y la misma longitud de onda. Eso es lo que se refiere como coherencia. Y esto es muy importante para la parte médica, porque esto es lo que garantiza que la radiación que está viajando con la misma energía, siempre, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. O sea que cuando llega a durante un cierto tiempo, está entregando esa cantidad de energía, y si se ha propagado un cierto espacio, está entregando también esa misma energía. A eso se refiere con coherencia. Y esto es lo que nos permite entonces establecer protocolos posteriormente, porque al fin y al cabo esa es la energía la que va a hacer el trabajo, y si yo no pudiera controlar esa energía, entonces no tendría sentido el láser como tal. Por eso es que tiene tantas aplicaciones médicas, pues justamente por el control de la entrega de esa energía de una manera coherente. Y lo otro importante para que tenga un láser sea un láser es que sea colimado, o sea, que sea direccional, que nosotros lo podamos dirigir en una dirección. Si una fuente de luz no cumple con estas tres condiciones, entonces no estamos en presencia de un láser. Hay fuentes de luz que tratan de imitar a los láseres, como los diodos LED, los IPL, pero siempre le falta algún tipo de característica en la cual no lo permite definirse como un láser propiamente dicho. También vimos en la clase pasada, para recuperar, quiero resaltar el hecho de la potencia, donde relacionamos justamente la energía con el tiempo. Y esta energía es importante porque justamente los tratamientos en el láser lo vamos a hacer a través de acumulando energía. Por lo tanto, necesitamos saber cómo es su relación con el tiempo, y eso es a través de la potencia, y donde la potencia la definíamos la energía necesaria para hacer un trabajo durante un cierto tiempo. Y adicionalmente decíamos que esa propagación de esa luz del láser es de una manera amplificada, y como es amplificada, entonces por lo tanto es energética, y por lo tanto el láser concentra energía, y al concentrar energía tiene una gran amplitud, y por lo tanto tiene una gran energía, y por lo tanto es peligroso trabajar con un láser. Y por eso teníamos que tener en cuenta que, a pesar de que las longitudes de onda que nosotros utilizamos en los láseres están por encima de la radiación ionizante, o sea, por encima del ultravioleta hacia arriba, pero debido al aumento de la amplitud tenemos que ponerle su cuidado, porque efectivamente puede tener energía que modifica importantemente nuestra célula de alguna manera. Más o menos eso es lo que teníamos de la clase pasada. En resumen, hoy vamos a ver la interacción de la luz con el tejido biológico, y más precisamente sobre la piel.
Ahora nosotros vamos a tener esta radiación y esta radiación va a chocar con la piel, o va a interaccionar con la piel. Y cuando la luz interacciona sobre la piel o sobre el tejido biológico, en resumen van a pasar 4 fenómenos ópticos. ¿Okay? De estos 4 fenómenos ópticos, 2 van a ser macroscópicos, ¿okay? Y 2 van a ser microscópicos. Vamos a analizar primero el macroscópico. El macroscopio primero que vamos a revisar lo conocemos bastante bien, que es el de la reflexión. Okay, toda el haz de luz, toda la radiación o todo láser que incide sobre nuestra superficie, sobre una superficie, siempre va a ser reflejado, o una cierta cantidad de luz va a ser reflejada. Ustedes están viendo mi cámara. Si yo prendo, usted puede prender la linterna de su celular y la hace incidir sobre su mano, verá que la mano refleja una cierta cantidad de esa radiación, ¿verdad? O sea que siempre, sea coherente o no coherente, la luz siempre va a haber una cierta reflexión sobre la superficie. En términos de seguridad, y discúlpenme que insista, esto es importante porque entonces cuando pega sobre el tratamiento, pega sobre la piel, hay una cierta radiación mínima que se nos viene hacia nuestro cuerpo, pero se la vamos acumulando con el tiempo. Por eso es importante la protección, tanto oculares como de piel. Pero no solamente quedamos ahí, sino que tenemos que conocer los tipos de reflexión. Hay 2 tipos de reflexión, o mejor dicho, una sola, y depende de la superficie. Nosotros estamos acostumbrados a ver una reflexión tipo ordenada, como la que tenemos aquí, la conocemos como una reflexión especular. Todos los rayos de luz que inciden sobre la superficie se reflejan en el mismo ángulo en que fue incidió sobre la superficie. Eso con respecto a la normal. Todos los rayos que entran aquí a la superficie se reflejan y se reflejan en el mismo ángulo con respecto a esta línea que nosotros llamamos la normal. Y eso es lo que ocurre justamente en los espejos, por ejemplo. En los espejos nosotros nos colocamos al frente y todos los rayos se reflejan exactamente en la misma dirección y nos permite vernos perfectamente. Y entonces la imagen es clara y nítida de lo que nosotros podemos llegar a ver. Pero sin embargo, no en todas las superficies pasa eso. Fíjense de la mano. En la mano tenemos una reflexión, pero nosotros no vemos una imagen nítida. En realidad tenemos una imagen difusa. Eso se llama una imagen difusa. Los rayos de luz que llegan chocan en la superficie y se desvían en todas las direcciones posibles. Y eso se le llama reflexión difusa. ¿Ok? Acá nosotros vamos a trabajar mucho con la reflexión difusa, porque justamente vamos a estar trabajando en nuestro medio, en un medio que no tiene una superficie lisa, sino que tiene una superficie rugosa, como es la piel, y eso me mete justamente una reflexión difusa cuando nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Esto es importante entenderlo, porque justamente parte de los procesos que ocurren en nuestra piel es gracias a ese tipo de reflexión. Entonces, eso quiere decir que la reflexión no depende de la reflexión, no depende de la radiación, sino que depende del objeto. Si yo tengo un espejo, veo el helado perfectamente. Si tengo un metal, lo logro ver, pero no lo logro definir. Pero por ejemplo, si tengo una madera, no veo absolutamente nada. Pero estamos claros de que esa forma, la luz que pasa por el helado, está llegando a la madera. Y efectivamente está interaccionando. O sea que el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no haya interacción. El otro fenómeno interesante a estudiar, que se nos va a presentar macroscópicamente, es el fenómeno de la transmisión. Así como la luz se ve reflejada, también la luz, cuando logra interaccionar, se logra transmitir, logra entrar al medio. Y cuando justamente entra al medio, está pasando de un medio 1 a medio 2, y la luz cuando pasa de un medio 1 a medio 2 ofrece un fenómeno de refracción.
O sea, la luz pasa, viene del infinito, entra a la superficie y se refracta, desvía la dirección. Esto es un experimento interesante de hacerlo. Háganlo, es divertido. Agarran un vaso de agua, ¿verdad? O agarran un vaso, lo llenan de agua y meten un lápiz. Y lo que van a ver, justamente van a ver la sensación de que el lápiz se pica por la mitad. Justamente por esta desviación que está aquí. Y esto es debido justamente a que estamos pasando de un medio a otro medio. Nada más por hecho pasar la luz de un medio a otro medio. ¿Ok? Y eso es lo que a nosotros nos va a pasar. Pero cuando nosotros le paremos el láser va a pasar de un medio del aire al medio de la piel. ¿Ok? Y así se va a ir propagando la luz a través de cada uno de los medios, y ese ángulo de refracción o ese ángulo en el cual se desvía va a depender del medio. No es lo mismo que el medio sea un zafiro que el medio sea un diamante. ¿Ok? Entonces, ese valor que nos indica, que nos va a decir cómo se va a refractar la luz de un medio a otro, se le conoce como el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción es un valor que nos indica cómo va a ser la impedancia, ¿ok?, de la luz cuando viaja de un medio a otro. Este se toma como referencia el aire, que es un valor de 1,003. ¿Ok? Y ahí tenemos una tabla con diferentes valores de sustancias y materiales para diferentes valores de índice de refracción. Mientras más grande sea el índice de refracción, ¿no?, más grande tenemos el ángulo de refracción y más opaco es el material. Fíjense que tenemos un índice de refracción del agua 1.33, aquí agua 1.33. ¿Ok? Y justamente cuando nosotros nos metemos en el agua, cuando nosotros como seres humanos nadamos en una piscina y tratamos de abrir los ojos, nosotros no vemos muy bien bajo el agua. El ser humano no ve muy bien por debajo del agua. Justamente porque cuando nos metemos debajo del agua, el agua tiene un índice de refracción de 1.33 y los ojos también tienen un índice de refracción aproximadamente igual al agua en su medio acuoso. A tener dos índices de refracción iguales o muy parecidos, no hay refracción. Y al no ver refracción, no hay desvío de las, como para que la ya vaya y se pueda definir la imagen donde se tiene que definir dentro del ojo. Es por eso que nuestro sistema visual está construido para tener un sistema aire-agua, no agua-agua. Por eso es que cuando nos vamos a meter en la piscina nos ponemos unos lentes, ¿verdad? Que los lentes no tienen ningún tipo de aumento, sino sencillamente lo que necesita es crear una cámara de aire para que se vuelva el sistema aire-agua para nosotros poder definir bien gracias a la refracción. A partir de ahora nosotros tenemos que aprender y tenemos que estudiar cuáles son los índices de refracción de nuestro tejido biológico que vayamos a estudiar. En este caso es la piel, ¿ok? Tenemos que tener el índice de refracción de la piel, y no solamente de la piel en su conjunto, sino también en cada una de sus capas, en la epidermis, dermis, hipodermis. De esta manera que, porque en realidad en la piel vamos a tener algo así como tenemos ahí en el vaso con agua. Ahí tengo un vaso de agua y aceite, ¿ves? En cada una de las capas va a haber una refracción distinta, porque ahí tenemos un sistema aire, aceite, agua, y en cada uno va a haber una desviación en el camino. Eso va a pasar en el láser. El láser, cuando vaya viajando, va a ir variando su ángulo de refracción cuando vaya cambiando de un medio a otro. Ojo, lo que estoy diciendo es que cambia su viaje en dirección, pero sigue entrando energía y sigue viajando. Newton, adicionalmente, hizo un estudio de esto mismo, de cómo se refractaban las de luz blanca, donde teníamos todas las longitudes de onda, y se dio cuenta que justamente que esa refracción, ese cambio de dirección, ¿ok?, que depende del medio, también la consecuencia es que también depende de la longitud de onda. O sea que no todas las longitudes de onda se refractan exactamente en el mismo ángulo. Por lo tanto, se crea el concepto de dispersión de luz, que es el efecto del prisma de Newton, que meto luz blanca y saco las diferentes longitudes de onda. ¿Ok?
A este fenómeno se le conoce como dispersión de luz, y justamente fue la demostración de que la sumatoria de todos los colores es la luz blanca. Y no solamente eso, sino que demostrar que la luz viaja dentro de un cuerpo, dependiendo de sus longitudes de onda. No viaja distinto de sus diferentes longitudes de onda. Adicionalmente, bueno, la transmisión efectivamente se desvía el haz de luz cuando se va transmitiendo, pero va entregando energía. Y entonces esa diferencia que existe entre la energía final y la energía inicial, después que traspasó el tejido, es lo que nosotros vamos a llamar la transmitancia. Entonces, con esto tenemos los dos fenómenos macroscópicos. Uno es la reflexión, que efectivamente la vemos, y la otra es la transmisión, que si la podemos ver, si prenda nuevamente, si quiere prender la lámpara y colóquela sobre su dedo y verá que justamente la luz se transmite. Tenemos la luz blanca y cuando lo coloco sobre el dedo, efectivamente se ilumina, con un detalle acá de que estaba en color blanco y aquí se volvió color rojo. Interesante, porque la pregunta es qué pasó con los demás colores aquí, y eso es lo que vamos a contestar ahorita. Los dos fenómenos microscópicos, tengo un error de la lámina ahí, dice macroscópico. Los dos fenómenos microscópicos que vamos a ver va a ser la absorción por un lado, y el esparcimiento. La absorción es un fenómeno en el cual la radiación, la luz, el láser viene y se encuentra con un elemento que él es capaz de quitarle toda la energía o parcialmente la energía. Se chupa la energía. Por eso yo lo coloco como una especie de tobito, que lo vemos ahí en el diagrama, con este tobito, porque justamente viene la cantidad de energía y se almacena en ese tobito. Por supuesto, si no llega un momento donde cosas van a pasar cuando acumulamos mucha cantidad de energía, cosas pasarán, aumento de calor, movimiento, por eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero lo único que quiero que me entiendan ahorita es que efectivamente la radiación llega, interacciona con el tejido, ¿verdad? Y hay una cierta cantidad de esa radiación que va a ser absorbida y otra va a ser reflejada. Un momento que está dando entrada a una participante. Hay una cierta cantidad de radiación que va a ser absorbida y otra cierta cantidad de radiación que va a ser reflejada. Si toda la radiación es absorbida, entonces ese cuerpo se va a ver totalmente negro. Y si toda la radiación se ve reflejada, entonces ese cuerpo se va a ver blanco. O sea, vamos a tener esos dos extremos. Cuando tenemos total absorción, vamos a tener el cuerpo negro. Y cuando tenemos total reflexión, vamos a tener el cuerpo blanco. Entonces la selectividad de los colores de la absorción, que después lo vamos a llevar todo a infrarrojo, es una de las cosas que nosotros vamos a aplicar justamente cuando estamos utilizando el láser. Porque efectivamente se puede seleccionar a quién vamos a absorber, o a quién se va a dar ese proceso de absorber de algunas de las longitudes de onda que nosotros estemos utilizando. Un buen ejemplo que tenemos de eso, que lo entendemos bien, es el de la clorofila. Las matas que tienen clorofila tienen esa capacidad, ¿verdad?, de reflejar la luz verde, como lo vemos acá. Fíjate en la gráfica, cómo esta es una curva de absorción, cómo la clorofila absorbe todos los demás colores, pero la luz verde no la absorbe. De esta manera que se ve reflejada. Y por eso vemos la hoja de color verde. Pero significa que estas demás colores fueron absorbidos. Esos colores tenían energía. Y esa energía fue entregada a la hoja y es lo que lo utiliza la hoja para hacer la fotosíntesis. Esto está muy de moda hoy en día porque más o menos es el mismo proceso en el ser humano que hace la fotobiomodulación. Vamos a ver una clase más adelante con cómo funciona este mecanismo. Lo cierto es que la cantidad de luz que llega sobre la hoja es una intensidad de luz inicial, que lo coloco aquí, y va a tener una variación. Esta delta que está sin significa una variación,
Disculpe que le meto un poquito de matemática ahí de contrabando. Esta variación de la energía inicial, esto es lo que significa ese delta de variación de energía inicial, ¿ok? Va a variar a medida que vaya interaccionando y por lo tanto vamos a tener una energía final que es esta señal que está aquí. Esta vez que está aquí, tratando de decir, esto va a ser distinto para cada una de las longitudes de onda, así como vimos en la lámina anterior con el efecto de Newton. ¿Ok? O sea que depende de la longitud de onda. Es un esquema un poco más simple, pero trato de hacerlo así para que me lo puedan entender. Es que si una onda de cualquier longitud de onda entra a cualquier superficie, cualquier superficie, ¿ok? Va a ocurrir una modificación de esa onda. Esa onda va a perder energía debido, ¿ok?, a los elementos que se encuentran dentro de este elemento. Dentro, por supuesto, el elemento tengo que tener en cuenta su tamaño, ¿ok? Porque mientras más grande voy perdiendo más energía, ¿ok? Pero también en este recipiente también pueden haber partículas que tengan alguna propiedad especial para absorber, por ejemplo. Entonces, cuando estamos relacionando partículas y tamaños y formas, eso tiene un solo concepto, eso se llama concentración. Entonces, vamos a tener unos elementos que se van a llamar cromóforos, ¿verdad? Que tienen sustancias que absorben ciertas longitudes de onda dentro de un cierto contenedor. ¿Cuál es el contenedor? La célula. Por ejemplo, uno de los importantes va a ser la melanina, ¿verdad? Que van a estar dentro de los melanocitos. Entonces yo necesito saber el tamaño de los melanocitos y también la cantidad de melanina que nosotros podemos llegar a tener. Entonces la cantidad de melanina nos lo puede dar una referencia la escala de Fitzpatrick en su fototipo cutáneo. Entonces la absorbancia va a venir dado especialmente por la ley de Lambert-Beer, que tiene esta forma pero que presentan dos elementos fundamentales, lo que es la concentración y lo que es el espesor. Necesitamos saber qué tan grande es el elemento, tenemos forma, y necesitamos saber qué tanta sustancia tiene para absorber. Mientras más sustancia tenga para absorber, mayor absorción vamos a llegar a tener. Aquí le coloco unas curvas de ejemplo de que nosotros tenemos que comenzar a saber cómo absorben los elementos que están dentro de nuestra piel. ¿Ok? Aquí le muestro una curva completa de absorción del agua, desde el ultravioleta hasta las altas frecuencias. Podemos observar el agua aquí en el visible, cómo se viene a cero, y tenemos total, ahí no tenemos ningún tipo de absorbancia, efectivamente, porque el agua es transparente, no absorbe nada. Pero cuando nos movemos hacia las otras tipos de radiación, sí comenzamos a ver que hay un aumento de absorción en cada una de ellas. De hecho, en el infrarrojo tenemos varios picos, y aquí en este infrarrojo cercano, en estos varios picos, y el infrarrojo medio es donde tenemos ahorita la evolución de todos los láseres para cada uno de esos picos como tal. Pero fíjense que cuando comenzamos a poner infrarrojo lejano, alta frecuencia, por aquí después vienen el 3G, 4G, 5G que utilizan los teléfonos, tiene una absorción en el agua. Eso por eso es que cuando llueve las señales se comienzan a caer, porque la lluvia que está cayendo justamente absorbe parte de las ondas electromagnéticas que vienen viajando en el espacio. Entonces, los principales cromóforos, elementos cromóforos que tenemos nosotros en nuestra piel que hacen este proceso de absorción es la melanina, la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, beta-caroteno, la bilirrubina, algunas enzimas. Y nosotros tenemos que comenzar a conocer, si nos dedicamos al área de la piel, nos tenemos que comenzar a conocer cuáles son las curvas de absorción de cada uno de esos elementos. Y aquí se los tengo todos en conjunto. Y esto a partir de ahora, muchachos, para ustedes que se dedican al mundo del láser o que utilizan el mundo de la biofotónica, cuando ustedes ven todas esas curvas juntas así, ustedes tienen que reconocer automáticamente que usted está viendo una piel sana del humano.
Aquí tenemos la melanina, la curva de absorción de la melanina, la curva de absorción de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, la curva de absorción del agua, que es la verde. Aquí fíjate el colágeno que está absorbiendo en longitudes de onda muy grandes, pero para longitudes de onda pequeñas no absorbe. Ok, hay algunas proteínas que están por acá. Ok, si acaso nos faltaría el betacaroteno y bilirrubino. Ok, pero automáticamente cuando ustedes ven esta curva tienen que reconocer que esto es lo que tenemos justamente, es la piel, una piel representada en forma de curva. Porque estas curvas son las que nos va a permitir nosotros escoger cuál es la longitud de onda, que la estoy colocando aquí arriba, cuál es la longitud de onda, aquí está en micra, por cierto, que tengo que coger para utilizar el enlace adecuado en función del pico en el cual yo quiero trabajar el enlace por absorción. Ok, de esta manera puedo utilizar la diana terapéutica adecuada en función de lo que yo quiero hacer, ya quiera depilar, remover tatuaje, trabajar una lesión vascular, o sea, en función de lo que yo quiero rejuvenecer. Tengo que ver exactamente qué longitud de onda tengo que lanzar para poder interaccionar. Por supuesto, aquí lo importante en el visible es la melanina, donde la melanina tiene una mayor absorción entre 400 y 450 nanómetros, en lo que es el violeta y el azul. Claro, importante, porque la melanina nos la pusieron ahí justamente para protegernos del ultravioleta, y por eso el mayor pico de absorción se encuentra en esas longitudes de onda, y va disminuyendo a medida que se van alejando del ultravioleta y el azul. Es por eso que cuando hice el experimento ahorita, no sé si lo vieron en la pantalla, cuando yo disparé la luz blanca, lo vuelvo a hacer, vean la pantalla donde me ven a mí, ¿verdad? Tengo luz blanca, y cuando lo interacciono con el dedo se ve luz roja, justamente porque todos los colores fueron absorbidos a través de las capas de la piel, y lo único que llegó hasta la dermis profunda fue justamente la luz roja, ¿no? Entonces, la melanina está puesta ahí justamente para que nos protejan de esa radiación ultravioleta, que es mucho más energética que el visible, que el infrarrojo, y por eso se colocó ahí, para que protegiendo nuestro cuerpo. Esto es importante. ¿Ok? Entonces cada una de esas longitudes de onda va penetrando en diferentes alturas dentro de nuestra piel, y hasta donde llegue cada uno de esos lazos, de esas longitudes de onda, se va a dar un proceso de absorción y también de esparcimiento, de refracción y de transmisión. ¿Ok? Los 4 fenómenos se van a dar. ¿Ok? Solo nosotros, como nuestro rol es aprender quiénes son los elementos que absorben y esparcen, ¿ok? A nivel de la fisiología y anatomía de la piel que nosotros tenemos trabajando ahí, para lograr hacer unos buenos resultados. El otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta acá, el que nosotros hablamos, es el esparcimiento. ¿Ok? El esparcimiento, a distinto de la absorción, la interacción de la absorción es una interacción muy energética, está centrada en la energía. La absorción, la onda viene, y la molécula, el elemento, absorbe la energía que viene con la onda. Aquí no, el esparcimiento es una interacción mucho más débil. El esparcimiento es una interacción de campo. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Las interacciones de campo son aquellas interacciones que son desde lejos. Por ejemplo, tú te echas perfume y tú no tienes que estar cerca de la persona para olerlo. Podemos estar desde lejos, y desde el campo nosotros lo podemos oler. Entonces el esparcimiento es que la onda viene y la partícula desde lejos lo ve y dice: tú por aquí no vas a pasar, así que te desvía, y él se desvía. Eso en inglés se le llama la scattering, y como es de luz se llama light scattering, desviación. La traducción la mejor que se le puede hacer sería esparcimiento de luz. Muchas veces muy mal lo traducen como dispersión de luz, pero no es dispersión de luz, porque la dispersión de luz fue lo que vimos arriba con el experimento de Newton, que era la luz descompuesta en sus diferentes longitudes de onda, el prisma de Newton, que se llama light dispersion o dispersión de luz en español. En este caso estamos hablando de light scattering, y es esparcimiento de luz. Este fenómeno ya lo conocíamos hace mucho tiempo nosotros, porque justamente con eso se cuentan las plaquetas, ¿sabes? Así funciona la citometría del flujo. Nosotros hacemos rodar la sangre
por un cierto tubo y lanzamos un haz que desvía, que las plaquetas desvían el haz. Y ponemos el detector como lo estamos viendo ahí y vemos cuántas veces fue interrumpido el haz y fue desviado. Y entonces contamos, por eso es que las plaquetas se cuentan cuántas hay y no se determina una energía, no se cuenta cuántas hay. El esparcimiento va a depender del tamaño de la partícula y es selectiva. Si la partícula es muy pequeña, como lo veníamos hablando desde la primera clase de las interacciones, si la partícula es muy pequeña, entonces va a interaccionar con longitudes de onda muy pequeñas y solamente va a desviar longitudes de onda muy pequeñas. Y eso lo explicó un físico llamado Rayleigh y se le conoce como scattering de Rayleigh o dispersión de Rayleigh. Pero también podemos tener esparcimiento de moléculas grandes, ¿ok? De moléculas grandes, y estas moléculas grandes por supuesto interaccionan con más longitud de onda, porque al ser moléculas grandes pues puede interaccionar con longitud de onda más grande y entonces desvía a todo el mundo por igual. Por cierto, ese es el fenómeno porque el cielo es azul y porque las nubes son blancas. En las nubes tenemos gotas de agua grandes, ¿verdad?, que desvían a la luz todas en la misma dirección y por eso se forman las nubes blancas. Y cuando se carga de mucha agua, entonces comienza a haber absorciones también y comenzamos a ver las nubes negras. Recuerda lo que estamos hablando ahorita, en los extremos blanco y negro. Pero también hay partículas suspendidas en el espacio que hacen que sea la luz azul que se esparza y por eso la bóveda de nuestro cielo es azul. ¿Ok? Justamente por esparcimiento. Esto es una interacción muy débil, es una interacción débil, no muy débil, recupero la palabra, es una interacción débil porque es una interacción que es a distancia, ¿no? Yo siempre coloco el mismo ejemplo, es como cuando a una mujer le cae mal a la otra, vienen caminando y se ven desde lejos y las dos se desvían porque no se quieren encontrar de frente. O también te la tengo la del hombre, es cuando un hombre le debe plata al otro, cuando se ven desde lejos se desvían para no cobrar, para no tener que pagar. Es una interacción de campo. Las dos desvían su viaje. ¿Quiénes hacen eso dentro de nuestro cuerpo? Las fibras de colágeno, las elastinas, los queratinocitos. No son elementos absorbentes, son elementos esparcidores. ¿Ok? ¿Y cuáles son elementos que cuando se conviene la luz, o sea, de 400 a 700 nanómetros, lo que hacen es esparcirla, ¿no? Como vimos ahorita en la luz roja que fue esparcida en todas las direcciones, ¿ok? Como tal. Fíjense que nada más por la mera presencia de una fibra de colágeno se comienza a esparcir la luz. La absorción tiene esa característica. La absorción, mientras más partículas tenga, más absorción va a haber. Aquí no va a depender de cuántas partículas tenga yo, ¿ok? Lo importante en la presencia de un elemento esparsor hace que la luz se comience a esparcir. O sea, uno depende de la cantidad y el otro no depende tanto de la cantidad. También existen curvas de cómo esparce las fibras de colágeno, ¿ok? Y cada uno de los elementos del cuerpo. Todo esto está documentado, todo esto se estudia, todo esto se mide para poder tener los parámetros ópticos que caracterizan, por ejemplo, a la piel. O sea, estoy hablando del índice de refracción, estoy hablando del espesor de la piel, estoy hablando del coeficiente de absorción, o sea, las curvas de absorción, y ahora estoy hablando de las curvas de esparcimiento. Que si son 4 los fenómenos que estamos estudiando, entonces son 4 elementos para caracterizar al tejido biológico: índice de refracción, el espesor, coeficiente de absorción, o sea, que tanto absorbe o que tanto esparce. O mejor dicho, quiénes absorben y quiénes esparcen. Porque justamente los tratamientos los vamos a hacer o por absorción o por esparcimiento. Los esparcimientos son tales que hasta logran hacer interacciones muy, muy, muy pequeñas, ¿ok? A nivel celular, a nivel mitocondrial, como vamos a ver en la clase más adelante. O sea, si nosotros dejamos que la onda siga interaccionando
va a lograr interaccionar a nivel de esparcimiento y poder lograr hacer grandes cosas a través de esas interacciones. Ya sea para una interacción de alguna molécula grande, como tipo Rayleigh, de un tipo Mi, o una partícula más pequeña tipo Rayleigh. Por esto le vamos a meter más ojitos más en la clase que viene cuando estemos hablando de los mecanismos de acción. Entonces, en resumen, vamos a tener dos maneras de hacer nosotros tratamiento o diagnóstico con la interacción de la luz con el tejido biológico. Lo vamos a hacer o por absorción, ¿ok? O por esparcimiento. Cuando vamos a ver que cuando vamos a tener una interacción fuerte, lo vamos a hacer por absorción, condicionando esas absorciones, ya sea porque vayamos a hacer efectos fototérmicos, fotoacústicos, lo vamos a ver en la clase siguiente, o vamos a hacer efectos menos agresivos, para hacer terapia menos agresiva por esparcimiento, como la terapia fotodinámica, fotobiomodulación, que también lo vamos a ver en las siguientes clases. Primero vamos a ver los fenómenos de absorción y después vamos a ver los fenómenos de esparcimiento, ¿verdad? Para establecer los mecanismos de acción. Entonces, o trabajamos por absorción o trabajamos por esparcimiento. Y siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la reflexión y la transmisión. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy, donde ya hemos visto la primera parte de los fundamentos del láser. Esta segunda parte, que es la interacción del tejido biológico con la radiación, para que en la próxima clase veamos lo que son los mecanismos de acción que se activan cuando vamos a utilizar un sistema láser, ya sea para el diagnóstico o ya sea para el tratamiento.